Bueno, y llegamos ya a nuestro cuarto panel, así que muchas gracias a todos por estar aquí. Se están conectando más personas interesadas en escuchar a todos los CEOs que están acompañándonos. Hemos tenido una audiencia increíble esta mañana, ya el inicio de esta tarde. Así que iniciamos con el panel número 4, Compliance como palanca estratégica para el crecimiento sostenible. Para este panel tenemos a tres increíbles CEOs que han demostrado. Yo creo que una de las cosas que se hablaba en el panel anterior es el walk the talk, ¿verdad? El poner las palabras en acción, no solo decir somos éticos, sino realmente poner las palabras en acción y asegurar que en sus organizaciones hayan estos cambios. Y va a ser increíble poder compartir estas experiencias, así que paso a presentarlos. En primer lugar, Connie de Pais, CEO de Panifresh, que desde el 2010 está a cargo de la operación. Así que, Connie, bienvenida. Leo un poquito más de su reseña. Fue presidente de Vital Voices Guatemala desde 2013 hasta 2015, una organización dedicada al empoderamiento económico y profesional de las mujeres. En 2018, Connie fue reconocida como CEO del año por la AGG, Asociación de Gerentes de Guatemala, y del 2019 al 20, al 2000, perdón, desde el 2019 al 2021 fue presidente de la Asociación Guatemalteca de Exportadores. Desde mayo de 2021 se ha desempeñado como vicepresidenta del Centro de Atención a la Responsabilidad Social Corporativa de Guatemala, Centrarse. Connie, bienvenida y gracias por participar con nosotros. Muchas En gracias por segundo la lugar, invitación. gracias, Connie. En segundo lugar, Daniel Visa García, nacido en Madrid, España, realizó sus estudios en Ingeniería de Telecomunicaciones con especialización en Ingeniería Biomédica y Gestión Hospitalaria. Trabajó en hospitales como La Paz y Carlos III en España en la gestión de equipos biomédicos, continuando su desarrollo profesional en la Asociación Española de Beneficencia y el Hospital El Pilar de Guatemala, donde ha estado como gerente de Ingeniería e Infraestructura y desde 2021 desempeña el puesto de director ejecutivo, especializándose en administración de empresas y economía de la salud. Así que Daniel, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Pablo. Muy buenas tardes a todos. Y finalmente, pues Jorge Gómez, actualmente director ejecutivo de Convexim. Bienvenido, Jorge. Hola, mucho gusto. Gracias, Pablo. Y te vamos a poner, aquí estamos. Bienvenido, Jorge. Jorge actualmente es director ejecutivo de Convexim, es administrador de empresas y cuenta con 25 años de experiencia en logística y cadena de suministro. Ha sido presidente de gremiales como Courier y Logística. También fue pionero del comercio electrónico en Guatemala. Además fue gerente general de una empresa líder de comercio electrónico por más de 15 años, miembro de la junta directiva de AmCham y de otro montón de juntas directivas. Muy modesto, Jorge. Ahorita que veo tu reseña, digo, le faltó muchísimo a este hombre. Pero bienvenido y gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, em, vamos a proceder, empezar con el panel. El compliance realmente, visto desde el punto de vista de la alta dirección, es algo que genera precisamente esa inercia, ese impulso como motor estratégico para las acciones sostenibles de las organizaciones, y la visión de liderazgo que imprimen los CEOs, pues se convierte precisamente en ese motor, como decía, que va a mover hacia adelante a las organizaciones. Así que quisiera empezar con una pregunta para los tres y vamos a darle paso en primer lugar a Connie, damos primero. Eh, como líderes de sus respectivas organizaciones, qué fue ese motivador, ese punto
en donde ustedes dijeron, va, este es el momento y con esto no digo que no hayan trabajado de manera ética y en cumplimiento, sino cuál fue ese momento, qué fue ese punto en donde dijeron, no, tenemos que darle ya forma a nuestro programa de ética y realmente impulsarlo a nivel de la organización. Ok, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Realmente creo que lo más importante para nosotros siempre fue hacer una cultura de confianza y ética para todo, para relacionarnos con todos los grupos de interés. Pero hay un momento ya en la empresa en el que uno necesita algo como más formal, como poder demostrar los temas que realmente sí se están trabajando. Entonces, ese es el momento en el que uno decide realmente poner algo formal, un sistema que te ayuda a demostrar que todas tus prácticas de confianza, todas tus prácticas éticas, sí están siendo bien manejadas. Y otro tema bien importante es que ya todos los clientes te los piden. O sea, no hay cliente internacional que no te pida porque los clientes no se quieren relacionar con empresas que pongan en riesgo su reputación. Entonces, necesitas poder tener sistemas para poder trabajar con este tipo de clientes. Entonces, yo realmente creo que el momento, nosotros llevamos muchos años atendiendo a clientes internacionales y hemos ido trabajando con ellos desde el principio. Lo primero que te piden es que tengan sistemas fuertes y confiables de cómo manejas tú la ética en la empresa. Y más con los países en los que vivimos, lamentablemente no podemos decir que tengamos muy buena reputación los países, y eso nos ayuda también a demostrar que nosotros sí trabajamos todo lo legal y cumplimos con todas las leyes, cumplimos con todos los temas con nuestros colaboradores. Es muy importante. Y como les digo, es demostrar. Todos estos sistemas nos ayudan a que cuando vienen las auditorías, tenemos cómo demostrar y cómo hacemos nosotros las cosas bien. Ahí me voy a quedar. Gracias, Connie. Vamos a seguir ahora. Jorge, cuéntanos un poquito. Sí, bueno, en principio, Pablo, Convex como terminal de carga del Aeropuerto Internacional Aurora ya fue formada y creada en una cultura de cumplimiento. Sin embargo, como bien decía Connie, hay tiempos y hay momentos en los que en la evolución se va dando esa necesidad de hacerlo de forma formal y de hacerlo bajo también una cultura de mejora continua, porque definitivamente el tema de cumplimiento y el tema de ética, tiene que tener esa evolución y esa mejora continua. Creo que cuando nosotros dimos ese paso fue cuando en principio nos sentíamos ya con la madurez de poderlo hacer, pero también vimos lo que bien decía Connie, esa exigencia que el comercio internacional tiene y nosotros, al ser parte importante de esa cadena de suministro, creíamos importantes que si las empresas lo están haciendo para buscar mercados internacionales, de alguna manera nosotros teníamos que también ser un puente en esa cadena segura que se requiere y de transparencia. Entonces creo que esos fueron los elementos que al final de cuentas también nos llevaron a decir, bueno, hay que hacerlo y tenemos que contribuir al desarrollo económico de Guatemala. Buenísimo. Gracias, gracias, Jorge. ¿Y Daniel? Sí. Bueno, por nuestra parte, en el Hospital El Pilar, sobre todo, al final siempre lo afrontamos de un punto de vista, como comentaba Jorge, ¿no? De crear una malla de empresas que estén con el cumplimiento, con la parte ética y podamos relacionarnos bien, porque nosotros al final, como hospital, pues manejamos muchas relaciones, tanto con proveedores como clientes internos o con pacientes. En nuestro caso en concreto, realmente habíamos iniciado con un plan estratégico y en ese plan estratégico pues inicias con una cierta introspección, ¿no? En el que haces un análisis de cómo estás, ¿no? Internamente. Se hace análisis, pues ya sabes, el típico FODA o entrevistas, diversos análisis internos. Y una de las debilidades que sacamos en el hospital fue que no dábamos una imagen quizás unívoca, ¿no? No teníamos una imagen general que pudiésemos ver con cada uno de los pacientes que habían recibido un trato, ¿no? Y eso pues podía dañar de alguna manera nuestra imagen.
Yo cuando leía pues, testimonios y escuchaba también testimonios de pacientes, pues no podía creer algunas ciertas situaciones que estaban relacionadas con el trato que recibían ciertos pacientes. Y es porque regularmente nosotros también como líderes asumimos que hay una asunción de respuesta ante un conflicto que al final impera el sentido común, pero que no muchas veces el sentido común es el más común de los sentidos, ¿no? Como muchas veces se habla. Y al final había que ver una forma, una vía para que pudiese ir cada uno de los trabajadores del hospital y que pudiese ser algo que viésemos como si fuese una persona, ¿no? Identificar la empresa como si fuese, digamos, una persona jurídica que tenga unos atributos y unos valores que puedan ser identificables por los pacientes y por los proveedores, ¿no? Entonces, en este caso es el trabajo que iniciamos y por el que estamos ahora llevando todas estas líneas de cumplimiento para poder llegar a todo ese objetivo ético, ¿no? que estamos cumpliendo en el hospital. Gracias, Daniel. Me llama mucho la atención el tema que han mencionado todos, porque sí, el tema de la presión que se tiene también a nivel internacional, el tema de la presión de ser parte de cadenas de suministro, pues eso también ha movido, ¿verdad? No, hay veces que uno quisiera ser idealista y decir que solo es por un tema de querer hacer las cosas por un mundo mejor y todo. Pues, también existe esa presión que tienen las organizaciones. Daniel, me gustaría ahí irme un poquito a esa parte de cadena de suministro y cómo viste todo eso, toda esa alineación Ujú. de alineación que se tiene que hacer. Pues está la parte de los pacientes, está la parte de clientes, pero también ustedes tienen factores de clientes, contratistas, proveedores. Bastante fuerte. Entonces, esa misma Sí. presión, cuéntanos un poquito ahí. Bueno, desde nuestra perspectiva, pues como bien sabes, Pablo, al final un hospital, centrándonos, digamos, en la práctica clínica per se, pues lleva intrínseco unos valores éticos que, bueno, que vienen desde hace ya, pues, miles de años, ¿no? Por el juramento hipocrático, ¿no? Ahí empezando, digamos, por esa misma línea. Y el juramento hipocrático, digamos, siendo especialmente antiguo, maneja valores como la beneficencia, no maleficencia, confidencialidad o, por ejemplo, la autonomía del paciente o incluso la justicia, ¿no? Entonces, siempre como que había una correlación directa entre la práctica clínica y la ética, que está completamente relacionada. Pero claro, al final un hospital no es solamente eso, no es solamente la práctica clínica per se, sino también es un grupo de mini empresas, quizás un hospital, en el que podemos estar viendo una gestión logística de medicamentos, tenemos pues un área contable, de ingeniería, tenemos cocina, limpieza, sistemas ya clínicos, ¿no? Con enfermeras, con camilleros, con grupos paramédicos. Entonces, al final, todo ese engranaje lo que tenemos que hacer es buscar una correlación directa entre cómo nos ven como hospital tanto como para clientes internos, como para proveedores, como para pacientes, ¿no? Ese hilo conductor es importante trabajarlo, ¿no? Y es lo que hemos intentado ir generando, pero hay que acomodarlo también a las relaciones que tienes con cada uno de los clientes, ¿no? Yo, por ejemplo, si intento buscar que mi código de ética sea adaptable para los proveedores externos, tengo que fijarme en algunos detalles, como por ejemplo el conflicto de interés, ¿no? Cosa que a lo mejor con otras áreas, pues a lo mejor no desarrollaría tanto, ¿no? Con la parte interna, por ejemplo, pues lo que estamos viendo muchas veces con el trato al paciente es lo que comentaba certeramente Jorge, que es el tema de la mejora continua. Nosotros, por ejemplo, es algo, pues, algo bastante curioso en la parte de calidad asistencial. Lo que se busca es que haya transparencia en los casos de eventos adversos que han ido pasando en el hospital. Y regularmente, una tónica general en los hospitales mundiales suele ser que el 10% de los casos generales que puede tener un hospital derivan en un evento adverso. Al final, el objetivo no es no llegar a ese cumplimiento del 10%, sino es intentar llegar a ese 10% que es algo que es usual y normal, porque muchas veces el problema viene en que la gente no es transparente y no quiere comunicar para buscar esa mejora continua. Eso de revisar qué estás haciendo en tu proceso mal para poder solucionarlo es vital para poder resolver los problemas y poder ser mejores que el día anterior. Gracias, Daniel. Definitivamente es una visión bastante holística de por dónde se tiene que llevar el asunto. Connie, me gustaría pasar, porque también tiene mucha relación con este hilo conductor que agarramos de la cadena de suministro, porque a la larga, por ejemplo, la expansión que ha tenido Panifresh,
hacia otros mercados, pues también tiene que ver con esta presión que se tiene en la parte de cadena de suministro. Cuéntenos un poquito cómo la parte de ética y cumplimiento se ha convertido en una ventaja competitiva para esa expansión. Bueno, realmente el poder tener un cliente conlleva un trabajo, a veces no lo entienden a uno, pero un cliente internacional a veces se llevan hasta 2 años para poder crear esa confianza con el cliente y que te puedan comprar en un país que no es el mismo país donde están. Entonces, todo este tema, primero a base de confianza, que puedan pensar que un producto como el que hacemos nosotros, imagínense, digamos, a una de las cadenas de como McDonald's, que no le llegue el pan a tiempo, tienen que cerrar. O sea, esa confianza es como por la parte básica de lo que hay que hacer. Este tema de ética, como habíamos hablado, es muy importante para, por los riesgos que tienen también estas cadenas grandes, que se ha visto con muchos proveedores que han tenido muchos problemas, algunas cadenas mundiales, por temas exactamente de ética. Entonces, ¿qué buscan estos grandes compradores o estos clientes tan grandes? Una empresa que sea confiable, una empresa que tenga ética y que lo pueda demostrar. Entonces, al final se vuelve un tema competitivo, porque si tú no lo tienes, y tal vez en este momento todavía lo podemos hablar como tema competitivo, hay en otros mercados que ya se tiene que tener por ley. O sea, en América Latina todavía estamos trabajando como que es un tema competitivo. ¿Y qué es lo que hacen todos estos temas de compliance, los temas de llevar la ética bien? Es que siempre mejoras. Cuando hablaba Daniel de la mejora continua, eso es exactamente. Porque cuando uno tiene auditorías, que esto es como una clase de auditoría, uno lo puede ver como un fastidio que te llegan a decir que tenés que hacer, que tenés que llevar, que tenés que demostrar, o lo puedes ver como una mejora continua. Nunca, nunca cuando te hacen una auditoría sacas un 100, porque siempre hay algo que mejorar. Esos sistemas de compliance te hacen mejorar en temas que realmente a los CEOs nos dan mucho miedo, que te pueda hablar un proveedor o te pueda decir alguien de fuera que estás haciendo algo mal, pero si no te lo dicen, no lo puedes mejorar. Entonces, estos sistemas te ayudan a eso, a tener información de las cosas que no haces bien para poderlas mejorar. Las empresas no somos perfectas. Yo creo que una buena empresa es alguien que acepta que puede cometer errores y los arregla. Y yo creo que al final, cliente lo que ve en uno es cómo puede mejorar constantemente. Y aunque cometa errores, cómo no vuelvan a pasar. Y esa cultura de poder cometer errores, pero que se utilicen como algo para que aprendamos del error, esa es una cultura que hay que crear en las empresas para que la gente realmente entienda que cuando se comete un error hay que arreglarlo y que hay que ser lo suficientemente humildes para poder decir, esto lo cometimos, pero no va a volver a pasar. Entonces, todos estos sistemas, si uno los sabe utilizar, son para mejorar la empresa y para poder conseguir clientes mejores toda la vida. Yo creo que tener estos sistemas lo hacen a uno, primero, a no gastar dinero constantemente porque vas arreglando los problemas. O sea, un problema se mira, se hace un sistema para arreglarlo y que no vuelva a pasar. Y también, digamos, en estos temas tan delicados de compliance, como los temas que hay en nuestros países de tributación, todos estos temas que se han vuelto tan conflictivos en los países, realmente te pueden a una empresa en un ratito perder toda la reputación. Entonces, son sistemas que te ayuden a prevenir esos problemas y a que realmente los vayas arreglando. No, cuando tú tienes un sistema de compliance aparte, tienes reglas claras internas. Entonces, tú sabes que tienes que pagar todo lo tienes que hacer bien bajo la ley, tienes que pagar tus impuestos como tienen que ser
Entonces hay claridad también para los colaboradores. Los colaboradores saben el marco de cómo se pueden mover y qué pueden hacer y qué no pueden hacer. Eso te ayuda a los sistemas de compliance. Entonces yo creo que todo eso al final es competitividad para la empresa y más dinero para la empresa. Aunque tú gastes dinero ahorita, eso es la sobrevivencia, la sostenibilidad de la empresa de lo que tú estás hablando. No, y qué interesante el hilo conductor que llevamos, porque justamente nos lleva toda la parte de sostenibilidad, ¿verdad? Porque a la larga, el tener las reglas claras, el preocuparse por los clientes, el escuchar, el tener toda esta normativa claramente definida, pues lo que lleva es a empresas sostenibles. Y ojo que no tenemos que olvidarnos que sostenibilidad no implica sembrar arbolitos, como muchas veces se relaciona el término de sostenibilidad con temas ecológicos, sino no, cómo las organizaciones trascienden y son sostenibles a lo largo del tiempo, ¿verdad? Y justamente ahí, Jorge, me gustaría mucho seguir sobre esta línea que interesante cómo fue evolucionando, porque esta pregunta que te quiero hacer es en relación a la parte de sostenibilidad y cómo los sistemas de cumplimiento y ética pueden contribuir a esa estabilidad de las organizaciones, a que sean rentables, a que sean únicas, a que le den realmente beneficios a los mercados y que realmente cuando hay problemas, pues existe esa resiliencia también dentro de la organización. Cuéntanos un poquito, ¿cuál es tu visión al respecto? Pues, Pablo, yo creo que definitivamente esto es un plus, es decir, es poder venir y decir, yo puedo dormir tranquilo porque estoy haciendo las cosas bien, es decir, es un termómetro que va diciendo cómo va la organización y cómo desde el punto de vista, desde mi punto de vista al menos, cómo de alguna forma esta cultura no solamente hace que la organización sea transparente, sea una organización bien calificada, sino que sobre todo entendés que hay un equipo comprometido. ¿Por qué? Porque es vertical, es a lo largo de toda la organización que uno puede poder percibir estos temas de cumplimiento. El reto creo que es llevarlo a ese punto de cultura, porque cuando llevamos del cumplimiento a un, a un nivel de cultura organizacional, también podemos de alguna manera estar en ese tema de mejora continua, de tener mejores resultados, de poder de alguna forma ir desarrollándose y creciendo. Es decir, la clave es crear ese ecosistema que permita de alguna manera poder estar en cualquier área de la organización o cualquier persona que pueda llegar a la organización y pueda de alguna manera y creo que es el compromiso que nosotros tenemos y es en lo que de alguna forma estamos nosotros también trabajando. Coincido con lo que decía Connie, de que la productividad y la rentabilidad se ven directamente afectadas de manera positiva y la credibilidad de alguna forma también te permite de alguna mantener en esa misma dimensión. Perdón, que tenía silenciado el micrófono. Gracias, Jorge. No, miren, me gusta mucho el hilo conductor que lleva toda esta conversación, porque a la larga creo que los programas de ética y cumplimiento comprendidos adecuadamente, porque Connie decía algo, decía, podemos agarrar estos programas como que friegan, nos están pidiendo, solo exigen, ¿eh? O podemos utilizar realmente los programas de ética y cumplimiento como mejora continua, como bien decía Daniel, como mencionaba Jorge, la parte de sostenibilidad, resiliencia organizacional y generar ese impulso, ¿verdad? La creación de un ecosistema. Me gustó mucho ese ejemplo porque al final no estamos hablando que los programas de ética y cumplimiento funcionan solitos, sino que es un ecosistema que se tiene que armar dentro de la organización para que funcionen bien. Y miren,
Aquí en el panel anterior surgió también el tema de la alta dirección, de los CEOs, de cómo tenemos también que verlos, porque decía uno de los panelistas, miren, es que tienen que comprender que los CEOs son seres humanos como nosotros y tienen momentos en que van a estar hasta arriba y van a ser imparables, pero van a tener momentos en los que van a estar apachados y no necesariamente van a estar en su mejor momento. Lo importante es cómo en el tiempo todo esto genera, cómo esto genera los cambios positivos, ¿verdad? Entonces, como CEOs, ¿qué tan importante es ser ese ejemplo visible de compromiso? ¿Cómo perciben ustedes que ustedes como figura que está enfrente de la organización puede generar ese movimiento, esa inercia positiva? Jorge, te dejo a ti esta primera intervención. Gracias, Pablo. Bueno, yo ahorita que lo mencionabas, me vino a la cabeza cuando estamos en esos procesos de auditorías que menciona Connie y le toca la entrevista a la dirección. Y entonces viene y el auditor le dice, buenos días, me toca entrevistarlo porque quiero conocer el compromiso de la dirección al sistema de gestión o al sistema de cumplimiento. Yo creo que es fundamental y yo creo que es mucho más allá. Yo creo que es eso lo que mencionas, es un tema de ejemplo, es decir, el hecho de que nosotros estemos a la cabeza da la pauta a que debemos de ser ese motor. Yo creo que el cumplimiento tiene ese orden, va de arriba, debe de ir de arriba hacia abajo. ¿Por qué? Porque nace precisamente de esa gobernanza, es decir, y tenemos que de alguna forma hacer esa línea de ejemplo y que cae en cascada. Tiene que ser fundamental, tenemos que estar ahí, tenemos que recibir las capacitaciones, tenemos que estar presentes en cada una de las etapas cuando nuestro tiempo lo permite, y eso creo que es algo fundamental. Creo que es lo que le da muchas veces confianza a la gente, y sobre todo también ellos adquieren ese compromiso que deben de tener. Gracias, Jorge. Daniel, hoy te paso en segundo lugar y vamos a dejar después a Connie para ir dándoles ese paso. Muy bien. Bueno, pues concuerdo plenamente con Jorge. Realmente, yo lo que siempre he visto en las empresas es que los trabajadores se fijan especialmente en inconsistencias o incongruencias dentro del trato de los altos ejecutivos. Se fijan especialmente en eso, ¿no? Porque, y al final nosotros, pues yo creo como los CEOs, pero también digamos con todos los altos mandos, pues tenemos el mayor escaparate que puede tener una empresa, ¿no? Por ello, pues es muy fácil caer en ser hipócritas y a lo mejor estar defendiendo algo que luego después no estás cumpliendo. Y al final, pues las líneas de mando, si nos fijamos muchas veces los altos mandos, pues como tenemos más acceso, más poder, digamos, para hacer ciertos cambios, pues al final puedes tú perfectamente, como comentabas, Pablo, o sea, somos humanos y al final puedes caer en algo que no sea ético y que a lo mejor lo estés viendo más para el resto, pero no lo estés viendo para ti, ¿no? Por ello yo creo que también es importante no solo hacer algo que sea de arriba a abajo, sino también de abajo a arriba. Quiere decir un poco que si hay algún problema de mandos medios que estén, digamos, en contra de algo que no está en el cumplimiento de ética para mandos altos, que también pues, puede ser algo que puedas abordar y puedas, digamos, llevar de la mejor manera. Yo he tenido varios problemas realmente aquí en el hospital con altos mandos también que han pecado a lo mejor de no cumplir los principios éticos que teníamos marcados dentro del hospital. Personas que incluso habían estado elaborando toda digamos, la parte de código de ética y que luego después, paradójicamente, no estaban cumpliéndolo. Esa forma de a lo mejor no cumplir lo que estás predicando, pues puede crear una falta de credibilidad y que realmente se te caiga completamente todo el sistema que tienes de cumplimiento. Entonces, para mí, creo que es algo fundamental que debamos cumplirlo desde el ejemplo. Buenísimo, buenísimo. Connie, Casi no me dejaron nada que decir. Yo creo Lo siento, Connie. ese es el que dolor de estamos ser el todos de tercero a acuerdo, veces. que estamos de acuerdo en que la credibilidad y la reputación de la empresa
es importantísimo. Y el CEO, pues al final es la cara visible tal vez de la empresa, de alguna manera públicamente. Y es muy importante que si se está haciendo algo dentro de la empresa, cuando tú hables y cuando tú hagas, o sea, te manejes con los clientes o te manejes con los proveedores, lo hagas con esa misma congruencia. Si estás hablando de un sistema eh, que es de confianza hacia todos lados, debería de todo mundo hacerlo. Es como que decía mi mamá, que tú puedes hablar muchas cosas, pero que el ejemplo arrasa. Y es una realidad. Tú tienes que dar el ejemplo como líder de la empresa para que todo el mundo lo siga, además para que inspires a tus colaboradores. Una cosa bien importante es que ahora las nuevas generaciones buscan dónde trabajar, donde ellos sienten que se sienten bien, pienso yo, y que ven que se trabaja la sostenibilidad de la empresa, que hablan del medio ambiente, que hablan de ética. Entonces, si al final las empresas queremos tener a la mejor gente y queremos que los jóvenes de veras se inspiren en nosotros, tenemos que manejar estos sistemas y realmente vivir los sistemas, no solamente hablados, sino que realmente se viva. Y al final una empresa, ¿quién es el que crea la reputación de la empresa? Los mismos colaboradores. Y uno no puede engañar a los colaboradores. Uno o hace las cosas o no las hace. Y son los que hablan de la empresa. Entonces, creo que es muy importante desde arriba para abajo, pero como dice Daniel también, de abajo para arriba también. Pero la inspiración, digamos, que puede dar un CEO hacia abajo y que se sientan orgullosos de lo que se está haciendo, realmente es muy importante. Así que los CEOs tenemos como que dar la imagen y vivir lo que se está haciendo dentro de la empresa para que tenga sentido lo que se hace. Gracias, Connie. Hay un par de preguntas del público que voy a dejar. Voy a hacerles una pregunta ahorita y luego voy a pasar a un par de preguntas que hay del público que me parecen muy interesantes. Pero para no perder la cadencia de lo que estamos platicando, porque ya empezaron ustedes justamente con el tema de qué más. Ustedes mencionaban algo que es importantísimo, que es toda la parte de la coherencia, ¿verdad? El tema de vivir lo que se dice que se hace, el ejemplo, ¿verdad? Que como líderes va, porque todo eso al final de cuentas pues genera esa confianza e inspiración, como decía también con... em, ¿Qué se hace porque normalmente se habla mucho del tone at the top, ¿verdad? Pero hay un término, como los gringos le tienen término a todo, ¿qué hacemos con el tone at the middle? Que es justamente todos los mandos medios, que es justamente quienes tienen la obligación de ejecutar la estrategia. Porque ustedes como CEOs, ustedes están con la visión y tienen la parte estratégica y ponen esa visión estratégica sobre la mesa, pero la ejecución está en todas esas manos que tienen ustedes a su cargo. Entonces, ¿cómo involucrar a esos mandos medios? ¿Cómo involucrar y pasar esa responsabilidad, esa visión para que realmente sean vivos los programas de ética y cumplimiento? Entonces, aquí vamos a empezar ya que dejamos atrás a Connie en la pregunta anterior, hoy la vamos a poner adelante y la vamos a dejar a ella de primero. Eh, Mire, eso es lo más difícil porque uno puede hacer planes arriba y bajarlos realmente es complicado y eso se hace con cultura. Y la cultura es de día a día, de vivir de día a día y tener como las reglas claras. Eh, Algo muy importante que hemos visto nosotros es que la mayoría de la gente que nos vienen como una cultura de miedo, de no poder decir me equivoqué. Y eso es algo que nosotros es lo primero que tratamos de inculcar a nuestra gente, que no deben de tener miedo de decir, miren, esto lo hice mal,
porque hay veces que la gente no le dice a uno que pasó algo y el problema se vuelve muchísimo más grande a través del tiempo. Entonces, esa cultura de poder hablar es muy importante para poder incluirlos dentro de la cultura que queremos de ética y tener muchos programas con ellos. Yo estaba escuchando el foro anterior que estaban platicando y de veras se necesitan muchos lenguajes para poder que la gente entienda, porque no es el mismo lenguaje de los mandos de los gerentes, el que se usa con los mandos medios o el que se usa en la planta, porque realmente la cultura de ética tiene que permear hasta la persona de sanitización, porque si no, no funciona, no es una cultura empresarial completa. Entonces hay que hacerlo de diferentes maneras, hay que hacerlo constantemente. Nosotros tenemos una universidad de Panifresh, que es la universidad donde se ponen todos los cursos. Dentro de todos los cursos que nosotros hacemos, metemos cápsulas de esto, porque es muy importante en todo el quehacer. Es, es como decirle a cada una de las personas que tienen que hacer las cosas bien. Y si cada quien hace su pedacito bien, entonces funciona. Cuando uno se equivoca en la cadena, tiene que levantar la mano y decir me equivoqué, porque si no, no hay manera de arreglar el problema. Eso es una cultura que se crea. Y eso es no solo capacitaciones presenciales, es hacer juegos con ellos, como platicaban en el foro anterior, que me llamó mucho la atención porque sí, es también visibilizar las buenas prácticas. Si alguien hace, nosotros hacemos videos con la gente que hace, que le pasó algo y lo corrigió y hizo algo bien para que los demás lo vean. Entonces es agarrar y como que fuera un colegio realmente y agarrar a todos los niveles y poderles constantemente ver qué cosas están haciendo bien, porque la empresa va aprendiendo. Estos sistemas se empiezan a poner dentro de la empresa y uno va aprendiendo conforme el sistema va madurando. Y al principio es lo más complicado, pero conforme uno va trabajándolo, la gente también va aprendiendo y les va gustando, porque al final es poner reglas claras. Y la gente lo que le gusta son reglas claras para poder trabajar a todo nivel. Buenísimo. Jorge. Bueno, Pablo, adicional a lo que ya Connie menciona, yo considero que a los mandos medios hay que empoderarlos. Hay que darles ese empoderamiento. A mí me encanta trabajar con los mandos medios. Son los ejecutores, son los aspiracionales, y me gusta de alguna manera trabajar muy de la mano con ellos y trabajar en ese proceso de desarrollo que necesitan, porque eso los va a llevar a crecer, a pasar a siguientes niveles. Y muchas veces, como yo les digo, no únicamente en nuestra organización, sino en las oportunidades que ellos puedan buscar a futuro en otros lados. ¿Por qué? Porque es un tema de desarrollar su liderazgo. Entonces, ellos son, al final de cuentas, los que hacen ese trabajo de ejecución y lo llevan a cabo. Y bueno, tú te has podido dar cuenta cuando has estado en nuestra oficina, el ver que las personas que están delegadas en diferentes puestos con los que tienen que ver con cumplimiento, pues son a ese nivel, ¿no? Correcto. Buenísimo. Daniel, ¿tu visión al respecto? Bueno, pues solo complementando un poco lo de mis antecesores, realmente, pues bueno, lo que comentaba Connie, creo que la cultura es vital para poder hacer que permee en todos los trabajadores toda la esencia que tiene el código de ética. Hay una frase que siempre dice, ¿no? Que la cultura se come a la estrategia de desayuno y realmente es así. O sea, al fin y al cabo tú puedes crear todo lo que sea, digamos, en las juntas directivas, en consejos de administración, pero si luego posteriormente no se crea un cumplimiento porque no hay una cultura que vaya arraigada detrás, no va a funcionarte nunca. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues yo creo que la primera parte es intentar aterrizar toda esta parte de valores que, bueno, pueden ser algo abstractos, digamos, para todos los trabajadores de la entidad y poder llevarlos a los comportamientos diarios para poner ejemplos que puedan llegar
a hacer en el día a día, ¿no? Eso, por ejemplo, lo hicimos. Nosotros a través de los valores se crearon los comportamientos y de esos comportamientos se desligó por cada uno de los departamentos diferentes, porque al final la casuística es distinta según el área en la que estás involucrado, ¿no? Por otro lado, pues yo creo que al final un punto también importante es la gente que reclutas, que tengas un filtro, yo un filtro ético, ¿no? Es decir, qué adherencia tienes a los comportamientos o los valores éticos que tiene la entidad. Y es importante también desde el inicio, ¿no? Pues ver que a lo mejor si tienes alguna persona que entra con unos valores distintos, a lo mejor no haya esa adherencia y a lo mejor ese alineamiento te vaya a costar más, ¿no? Yo creo que también es importante verlo, dado que siempre hay una rotación de empleados y siempre va a llegar gente nueva y al final es difícil meter una cultura dentro de eso. Por otro lado, pues a mí me ha gustado mucho el ejemplo de Connie con la universidad. En nuestro caso, pues creamos un comité de cultura. El comité de cultura pues está precisamente para hacer ese cambio cultural en base a los valores y todos, digamos, nuestros comportamientos y pilares fundamentales del hospital. Y pues se crean actividades como que pueden ser fundamentados por temas como la gamificación, ¿no? Es decir, que al final la utilización de actividades que la gente lo vea como algo divertido en base a pues, el conocimiento de los valores del hospital, pues a nosotros nos beneficia. Se han hecho, por ejemplo, hasta trivias generales para conocer los valores éticos que tenemos con ciertas premiaciones menores, pero que eso, por ejemplo, ha ayudado mucho a que la gente pues, lo entienda como algo también bueno y positivo, ¿no? Por otro lado, pues también hacer que los mandos medios sean los que mantengan ese liderazgo importante para el tema de la mejora continua. Si involucras demasiado a los mandos altos para esto, al final estás desligando, como dice Jorge, estás como haciendo el efecto sándwich, ¿no? Que llama, ¿no? Te dejas ahí a la parte del medio y estás llegando directamente al final y dejas cercenado la capacidad que tienen los mandos medios de poder llegar a la parte ejecutiva, dado que son las personas que están más cerca de ello, ¿no? Por otro lado, pues a mí me gusta ver sistemas de premiación. Por ejemplo, nosotros anualmente, como un ejemplo, pues tenemos una premiación por cada uno de los valores éticos a un trabajador del hospital. Se hace pues una serie de candidatos, de los candidatos hay una votación popular y de ahí llegamos a un candidato final y al final, pues bueno, pues se le da un agasajo, ¿no? En general dentro del hospital en el aniversario. Son cosas que también ayudan a buscar esa continuidad y que la gente también le guste, ¿no? Y que ver esa unicidad con la parte de los valores éticos, ¿no? Eh, por supuesto, claro, hay una parte que es la parte no tan positiva, que sea el comité ético, que está precisamente para problemas que vienen relacionados por el no cumplimiento, ¿no? Y al final hay que buscar también una herramienta en la que cuando hay un no cumplimiento, que tú puedas, digamos, poder denunciarlo de una forma confidencial y que haya una resolución también del mismo, porque si no buscas una solución o no buscas que se cumplan los límites que tú estás marcando, pues al final también pierde credibilidad el sistema, ¿no? Es fundamental también trabajar ese tema para mí. Gracias, Daniel. Miren, me llama mucho la atención que al final de cuentas coincidieron en el tema de cultura. Como les comentaba, ya a esta altura ya los enlaces neuronales ya no me dan lo suficiente para recordarme en cuál fue, pero justamente lo mencionaba en otro de los paneles, que el tema de cultura fue también un tema que salió en el Masterminds Week que hicimos a finales del año pasado, que es nuestro evento de cierre. Y salía todo el tema ese, y en todos los paneles, fueron 10 paneles diferentes, y en los 10 paneles diferentes salió el tema de cultura, 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 cultura. Y me llamó mucho la atención lo que mencionaban ustedes de los esfuerzos que están haciendo en sus organizaciones precisamente para promoverlo. Y en el panel anterior también salió todo eso de cómo estrategias, de cómo promover la cultura en lo interno. Así que creo que alineadísimo todo el kickoff. Creo que el kickoff también está dejándonos esa misma línea. Y miren, y aquí ahora sí me voy a ir al chat, aquí a preguntas y respuestas. Y me gustaría agarrar la pregunta que hace Josefina Net. Y pueden contestarla los tres, puede contestarla solo uno, como quieran. Ahí levante la mano a quien le gustaría ir primero. Y dice, ¿por dónde recomendarían iniciar con el top management? Y aquí quiero darle un par de tintes a esta primera parte de la pregunta. ¿Por dónde empezarían ustedes en el sentido de
qué es lo que esperarían que el compliance officer o su encargado de compliance les dijera a ustedes que sería un tema que fuera appealing. Y por el otro lado, ¿por dónde empezarían ustedes con el middle management para precisamente, como bien decía Jorge, el tema de ese empoderamiento en todo el programa de ética? Entonces, cuál sería ese approach para el top management? Bueno, inicio yo si no, si os parece bien. Bueno, yo por mi parte, por el top management, creo que es importante como empezar por evaluar qué valores tienes en la propia empresa, si quieres mantenerlos o si tienes algo también aspiracional que tú quieras dar también para darle un poco más de robustez a lo que tienes, porque a veces esos valores son algo que tienes casi guardado en un cajón o que tienes puesto ahí en tu página web, pero al final no estás ni cumpliendo ni estás viendo de ninguna manera. Entonces creo que todo nace con que juntes a todos los altos mandos, incluso que luego lo puedas también relacionar con mandos medios y ver cuáles son los valores que identificarían a la empresa. Cuando ya los tienes, y concretamente también, evidentemente, ver la parte de valores éticos, de ahí tienen que nacer qué comportamientos están adheridos a esos valores. Eso creo que tienes que trabajarlo muy bien para ver qué producto vas a dar en la imagen de la propia empresa. Digamos, qué va a percibir como servicio un cliente tuyo. Por ahí creo que luego ya se puede ir elaborando la parte del código de ética bien desgranado, ¿no? Por las áreas que por ahí se plantean. Y esa es la base de cumplimiento. Al final es una normativa o una ley, ¿no? Que tú estás aplicando internamente y que al final tienes que poner al oficial de cumplimiento para que vaya haciendo esa gestión del mismo. Ese oficial de cumplimiento al final lo que debería hacer es ver también prospectivamente cómo ir mejorándolo, porque al final esto es algo vivo, es algo que no se queda ahí planteado únicamente y que luego no hay que cambiar después, ¿no? Así que es fundamental que luego después haya una continuidad con ello, viendo matrices de cumplimiento, haciendo ciertas auditorías y que eso vaya a llegar permeando, ¿no? Cuando ya le das un poco de vuelta y de tracción a la parte de ética, es fundamental que ya lo pases a la parte de los mandos medios. Es como pasa en cualquier proyecto, ¿no? Muchas veces, inicialmente como consultores, como tú te encargas de todo, pero es muy difícil el hecho de pasar el testigo y ahora te ocupas tú. Pero es fundamental porque si no, no funciona el proyecto, ¿no? Al final se queda básicamente en quien lo implementó, ¿no? Genial. ¿Algún otro comentario para la pregunta? Tal vez solo recalcar lo que dijo de Daniel, porque es muy importante, que es vivo. Uno cree que va a ser la política y que ahí se va a quedar, pero eso hay que irlo revisando continuamente, porque cambian las cosas o uno se da cuenta cuando pasan algunos eventos, uno se va dando cuenta donde no ha puesto como las cosas claras y hay que regresar a cambiarlo y más se da uno cuenta cuando ya lo pasa hacia abajo. Creo que es muy importante en los mandos medios. Ahí es donde tiene la prueba de fuego, porque pareciera que en los grupos gerenciales estamos todos como más de acuerdo, pero cuando se baja a que funcione ya a los mandos medios y para abajo es donde más hay que estar atentos a los cambios que hay que hacer. Buenísimo. Jorge, ¿algún comentario? No, yo apoyaría lo que mis colegas han comentado. Genial. Miren, creo que el mensaje es que esto es un programa vivo al final de cuentas, ¿verdad? No son cosas que hoy decidimos que los valores se tienen que ir así. Mañana puede ser que te surjan otros problemas, cosas que no habíamos tomado en cuenta. O sea, hay que ser flexibles, esa capacidad de poder pivotear de acuerdo a las necesidades organizacionales. Me parece genial. Entonces, ya se nos fue el tiempo impresionantemente. Lo platicábamos en algún momento. Em, aquí hay otras preguntas y aquí, bueno, esta pregunta está bastante alineada a lo que ustedes comentaron ya, porque ya nos preguntaban sobre dar a conocer la importancia del cumplimiento a los mandos altos. Em, pero aquí me parece que hay una pregunta interesante y creo que es respecto a sus organizaciones. Aquí no pueden revelar, ahí sí que ustedes son los CEOs, así que pueden revelar como ustedes se sientan cómodos.
pero pone alguien, me gustaría preguntar cuáles son sus objetivos o metas específicas en cuanto a compliance y sostenibilidad para los próximos años. Tal vez no lo hagamos tan largo como es nuestro Kickoff 2025. Hablemos de qué ven ustedes para sus organizaciones en este año. Pueden ir en el orden que ustedes se sientan cómodos. Bueno, voy a Jorge. empezar yo, pero sí, bueno, yo creo que los objetivos que nosotros tenemos a largo plazo es integrar, robustecer y hacer madurar el sistema de cumplimiento. Es decir, nosotros hemos ido de manera gradual integrando ética, integrando sostenibilidad. Ahora estamos en la etapa de fortalecimiento de la gobernanza. Entonces yo creo que de alguna manera nuestro objetivo es llevarlo a ese punto de madurez y que de alguna manera, vuelvo a repetir lo que has dicho que por enésima vez se ha repetido, ya llevarlo a un nivel de cultura, ¿no? Buenísimo. Por favor, siéntanse cómodos en... Pues invertimos el orden, Connie. Si quieres, empieza tú y yo acabo. Vale. Sí, en la empresa todos los años hacemos la evaluación final del sistema y qué es lo que vamos a trabajar el año siguiente. Siempre hay cosas que trabajar. Como les digo, es importante que esto es vivo y que lo tenemos que ir trabajando. Ya tenemos una cultura, nosotros llevamos muchos años trabajando el tema, hay una cultura, pero siempre hay cosas que corregir y siempre nos evaluamos qué eventos o qué fue lo que hicimos, porque aunque en todo lo que hacemos siempre hay algo de la cultura de ética, siempre. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos que nos funcionó? ¿Qué no nos funcionó? Entonces, ¿qué es lo que uno quiere al final? Es tener una cultura de cumplimiento, una cultura de confianza dentro de la empresa. Y eso con la rotación, especialmente el año pasado que tuvimos una rotación muy alta, cuesta con la gente nueva y hay que integrarlo y se hacen diferentes sistemas para hacerlo. Entonces, realmente nunca termina uno con el tema. Uno quisiera un sistema ideal que funcionara perfectamente, pero realmente no es así. Y todos los años hay que ponerse uno metas para que la meta al final debería de ser tener una cultura perfecta, que es difícil alcanzarla, ¿verdad? Gracias, Connie. Daniel. Bueno, pues por nuestra parte, lo que iniciamos el año pasado fue una encuesta de clima, ¿no? Que se suele hacer regularmente y eso a veces pues, te da ciertos diagnósticos por cómo percibe el personal los valores éticos, ¿no? En nuestro caso, pues habíamos visto que uno de los problemas principales eran dos. Uno era el tema de respeto. Muchas veces había problemas con mandos medios que faltaban o sentían que faltaban respeto, digamos, a la gente de planta. Y otro tema, el tema de equidad, ¿no? Cosa que también yo creo que es fundamental en todas las organizaciones, ¿no? Que sienten que no hay una correlación exacta entre qué está dando una persona y qué está recibiendo. Eso, al final, pues son cosas que al final son preocupantes porque al final, como hablábamos, ¿no? Es importantísimo dentro de la parte ética que sientan ellos que la parte de respeto es algo que es transversal a cualquier tipo de puesto que pueda tener cualquier empleado incluso evidentemente cualquier cliente externo, y también la parte equitativa, ¿no? Al final ver que los modelos equitativos son los que hacen que funcionen las empresas y son los que tenemos que promulgar de alguna manera un poco más directa. Entonces, lo que vimos fueron planes de comunicación para poder mejorar esa parte, ver esos modelos generales para ver que no haya inequidades dentro de la propia empresa. Y luego, pues por último, pues como habíamos estado trabajando todos los modelos y comportamientos que tenía que tener el trabajador por cada uno de los departamentos, ahora lo que nos toca son matrices de cumplimiento, que básicamente es ver que se esté cumpliendo y se está alineando con los protocolos y verlo mensualmente, ¿no? Con todos ellos para ver que se vayan alineando. Si no, va a ser muy difícil dar tracción a todo lo que hemos ido creando hasta ahora. Así que yo creo que iría por ahí. Genial. Es maravilloso poder, como expresión gringa también, pick your brain,
poder conocer esos detalles que ustedes están implementando en sus organizaciones. Y bueno, se nos terminó el tiempo. A mí me encantaría, como platicábamos en algún momento, a veces a los CEOs les da miedo entrarle a los programas de ética y cumplimiento. Pero ustedes que han tenido el valor y que han encabezado estos esfuerzos en sus organizaciones, quisiera pedirles 2 tips rapidito, así muy puntuales para los CEOs de por qué deberían de implementar implementar o fortalecer los programas de ética y cumplimiento que ya tienen. Entonces, Connie, damas primero. Ok. Yo creo que lo más importante que tienen que entender es que las empresas no somos perfectas y que este tipo de programas nos ayuda a mejorar, pero también nos da como en el ego, ¿verdad? Porque a veces le llegan a uno quejas que realmente uno dice no puede ser y sí está pasando dentro de la empresa. Entonces uno tiene que estar abierto. Si uno va a implementar un sistema así, tiene que estar abierto a los cambios y a entender qué está pasando adentro. Eso sería tal vez el primero. El segundo es que es muy importante tener un oficial de cumplimiento, muy importante, con todo lo que significa el oficial de cumplimiento. Y también un apoyo con organizaciones para que la vayan llevando a uno, porque implementarlo uno solo, o sea, lo puede uno hacer, pero cuesta más. Yo creo que las experiencias que tienen estas organizaciones son muy importantes para que lo apoye a uno. Y cuando hay alguna queja, que es bien importante, especialmente cuando se empieza todo el sistema, si hay alguna queja, contestarla y hacer lo que se tiene que hacer, porque eso es, si desde la primera vez no se hace, la gente pierde la confianza en el sistema. Gracias, Connie. Daniel. Bueno, pues yo concuerdo plenamente con Connie. Yo creo que hay que entender que nosotros como CEOs pues somos agentes de cambio. Nosotros necesitamos estarnos moviendo y estar mejorando día a día, porque al final lo que va a perdurar va a ser la empresa. A lo mejor nosotros estaremos un tiempo, podremos irnos, pero al final tenemos que dejar una cultura arraigada para poder hacer esa mejora continua. Entonces es vital que todos esos elementos que hemos ido creando tengan tracción y que vayan a caer dentro de todos los empleados de la institución. Por ello, yo lo que haría sería, pues el primer punto, pues crear elementos tangibles para que el trabajador entienda esos modelos a lo mejor un poco más abstractos, éticos, y los pueda llevar a su día a día en el trabajo. Y con ello también, claro, ver esas matrices de cumplimiento para poder crear esa linealidad entre lo que queremos y que se haga, ¿no? Por otro lado, yo diría, pues lo que comentaba Connie, ¿no? Hacer cumplir los límites. Muchas veces el problema que he visto es que se crea teóricamente todo, pero luego cuando viene un problema, pues claro, es fácil a lo mejor cuando tienes un empleado X que a lo mejor ni conoces, a lo mejor tomar una decisión a lo mejor más taxativa, pero cuando pasa con una persona que puede ser una persona muy cercana, ahí son retos que nos vienen para nosotros como líderes, o gente que es sumamente capaz, a lo mejor en su trabajo, pero que de repente ha cometido una falla que es grave, ¿no? Entonces, si no haces una causa-efecto en esos casos, al final pierdes credibilidad en todo el proceso. Entonces, es importante intentar ver que se cumpla y salir de la zona de confort en este caso. Don Jorge, te dejo las palabras de cierre. Como dijo hace un ratito Connie, ya no me dejaron nada que decir. Pero entonces yo tal vez, pero quizás me voy a ir a un mensaje motivacional. Yo creo que es un tema que ya todos lo tienen o lo hemos tenido en la cabeza en algún momento. Yo les diría, no hay que verlo tan lejano, no hay que verlo tan cuesta arriba, no hay que verlo como, hay que verlo como una inversión de tiempo y una inversión económica que puede dar resultados. Organícense, formen ya ese comité de la idea, que no es un comité de cumplimiento, sino es un comité cercano a esos CEO que les puedan ir generando los insumos para ir creando esa idea y seguramente de ahí va a salir algo bueno. Va a salir ya algo muy concreto que va a poder ejecutarse y posteriormente, como bien decía Connie, tenemos que llevar a esa persona de oficial de cumplimiento ya cuando tengamos cuando ya tengamos formada esa primera idea.
Bueno, les quiero dar las gracias porque de verdad tenerlos aquí ha sido un privilegio para nosotros y creo que nuestro público se ha llevado conocimientos maravillosos respecto a temas que son importantes para ustedes como CEOs. Yo creo que escucharlos hablar no solo es ver la perspectiva que ustedes tienen como CEOs, sino también creo que nos hace reflexionar como oficiales de cumplimiento sobre temas importantes para ustedes, porque muchas veces como oficiales de cumplimiento fallamos en llevarles a ustedes la información importante que los va a mover a hacer esos cambios. Entonces, el haberlos escuchado creo que da esos insumos precisamente sobre temas que a ustedes les van a mover y que los van a motivar también a generar todos esos cambios a nivel organizacional. Así que Connie, Jorge, Daniel, quiero darles las gracias nuevamente. Gracias por acompañarnos y bueno, y oficialmente damos por cerrado el Kickoff 2025 de Éticos Global Cumpli y les damos las gracias en nombre de todos. Muchas gracias, Pablo. Gracias a todos. Chao, adiós. Chao. Hasta luego, gracias.